La trayectoria de la mentira. El vuelo inesperado. Alto ahí, antes de que el pasado de nuestro protagonista impacte de lleno en su vida, te pedimos un gran favor. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal para más historias de alto voltaje y coméntanos de qué país nos ves. El gancho. Un mensaje anónimo y el choque en cabina. Santiago Guzmán, el temido magnate inmobiliario de São Paulo, se reclinó en el asiento de cuero de su jet privado, Gulfstream G150, listo para un fin de semana romántico en Fernando de Noronha. A su lado, Isabela Montero, una joven influencer con un rostro impecable y una indiferencia estudiada por todo lo que no fuera lujoso, retocaba su gloss. «Quedan 3 minutos para el despegue, señor», anunció Carla, la azafata, mientras Santiago veía por la ventana cómo el técnico hacía los ajustes finales al motor. En ese instante, su teléfono vibró con un mensaje de un número anónimo. Santiago lo deslizó con fastidio, pero el contenido lo hizo ahogarse con un sorbo de champán Dom Perignon, sintiendo cómo el líquido le quemaba la garganta. «Ella está en la cabina, y también está tu hijo». «Imposible», musitó, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado de la cabina. Hacía 5 años que había borrado a aquella mujer de su vida, con la frialdad de quien cancela una suscripción no deseada. Ignorando las protestas de Isabela y el shock de la tripulación, Santiago se levantó de un impulso y corrió por el pasillo. Empujó la puerta blindada de la cabina de mando con una fuerza innecesaria, solo para congelarse ante la escena que cambiaría su vida para siempre. Julieta Alarcón, la mujer que había abandonado sin explicación, la brillante ingeniera aeroespacial que él había subestimado, estaba al mando de los controles. Y a su lado, en un asiento auxiliar, vestido con un mini uniforme de piloto, había un niño que era su viva imagen. El rugido de los motores, los pitidos electrónicos del panel de control, todo desapareció ante el silencio ensordecedor de ese encuentro imposible. Santiago sintió cómo la sangre se le helaba. «Señor, le ruego que regrese a su asiento. Estamos en procedimiento de despegue», dijo Julieta, con una calma profesional que contrastaba con la tormenta en sus ojos verdes. Ningún temblor en su voz delató el huracán que la consumía por dentro. El niño se giró, curioso. Sus grandes ojos castaños, los mismos ojos de Santiago, brillaban con inocencia. «Hola, soy Mateo. ¿Te gustan los aviones? Este es mi favorito», dijo, mostrando un modelo en miniatura. Yo. Por primera vez en su vida, Santiago Guzmán, el magnate conocido por su elocuencia de acero, se quedó completamente sin palabras. «Señor», la azafata Carla apareció detrás de él. «Debo insistir, regrese a su asiento». «Claro», murmuró automáticamente, tropezando de vuelta al pasillo. Acto pause. El juicio del cielo, de vuelta en el lujo inútil de la cabina principal, Santiago se dejó caer en su asiento. Esa barbilla, esos ojos, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza. No había duda posible. «Cariño, ¿qué pasó? Estás pálido como si hubieras visto un fantasma». Isabela tocó su brazo. «Un fantasma», pensó Santiago. «Sí, el fantasma de mi pasado. El de una relación que terminé con una simple nota, sin mirar atrás, sin considerar más consecuencias que mi propia comodidad emocional. No es nada», mintió con voz ronca. «Solo un leve vértigo». El intercomunicador crepitó antes de que la voz controlada de Julieta llenara la cabina. «Señoras y señores, les habla su capitana. Bienvenidos a bordo. Nuestro vuelo a Fernando de Noronha tiene un tiempo estimado de 2 horas y 40 minutos. Por favor, mantengan sus cinturones de seguridad abrochados durante el despegue».
capitana. Por supuesto que se había convertido en piloto. Julieta siempre había sido brillante, determinada. Una talentosa ingeniera aeroespacial. Hablaba de aviación con una pasión que él siempre había condescendido a llamar un simple pasatiempo. El jet aceleró por la pista, hundiéndolo contra el asiento. Mientras el avión ganaba altura, Santiago sentía que su mundo perfectamente controlado caía en picado. ¿Quién envió ese mensaje? Brindemos por nuestro fin de semana, sugirió Isabela, sirviendo champán. Santiago asintió. Isabela representaba todo lo que él valoraba: belleza, juventud y, sobre todo, una ausencia total de complicaciones emocionales. Por nosotros, respondió, tocando su copa. Durante la siguiente hora, fingió trabajar en su tablet, mientras su mente reconstruía los fragmentos de su último encuentro con Julieta. Recordó su conversación sobre el compromiso, sobre construir algo real. Recordó su propio pánico ante la perspectiva de la vulnerabilidad y la fría decisión de cortar todo lazo y desaparecer. Estamos encontrando una ligera turbulencia. La voz de Julieta sonó de nuevo, tranquila y profesional. El avión se sacudió ligeramente, reflejando el caos interno de Santiago. Nada estaba bien. Nada volvería a estarlo. Señor Guzmán, la azafata se acercó discretamente. La capitana solicita su presencia en la cabina si es posible. Isabela alzó una ceja, intrigada. ¿Desde cuándo los pilotos llaman a los pasajeros en pleno vuelo? Será sobre la hora de llegada, improvisó, desabrochándose el cinturón. Cada paso hacia la cabina se sintió eterno. El lujoso pasillo, que siempre había representado su éxito, ahora era un túnel estrecho hacia la inevitable confrontación con las consecuencias de sus elecciones. Al entrar en la cabina, solo encontró a Mateo, que seguía jugando con su avión de juguete. Mami dijo que esperara aquí porque tenía que revisar algo atrás. El niño le sonrió. ¿Quieres ver mi colección de aviones? Santiago se sentó lentamente en el asiento del copiloto, observando a ese niño, su hijo, con una mezcla de fascinación y terror. ¿Cómo era posible que este pequeño ser existiera sin que él lo supiera? Este es mi favorito, continuó Mateo, ajeno a la tormenta emocional. Es un Boeing 787 Dreamliner. Mami dice que un día pilotaremos uno de verdad juntos. ¿Tu mamá es una buena piloto?, preguntó Santiago, con la voz casi un susurro. La mejor del mundo, dijo el niño, con un entusiasmo contagioso. Ella sabe todo de aviones, y también me enseña matemáticas y física. Seré piloto como ella cuando sea grande. La puerta de la cabina se abrió, y Julieta regresó, encontrándose con la mirada de Santiago por un breve y tenso momento. Mateo, cariño, Carla te llevará a ver el resto del avión, ¿sí? Necesito hablar con el señor Guzmán. Cuando la puerta se cerró, el silencio se hizo palpable. Él no lo sabe, dijo Julieta finalmente, con los ojos fijos en el panel de control. ¿Por qué no me lo dijiste?, cuestionó Santiago, con la voz temblando por la emoción contenida. Julieta se giró para mirarlo, años de dolor y rabia contenidos en su mirada. ¿Decírtelo? Al hombre que desapareció dejando solo una nota, que bloqueó mi número, que dio instrucciones a sus empleados para que dijeran que se había mudado a otro país. Santiago no tenía respuesta. Por primera vez, vio la magnitud de sus acciones a través de los ojos de otra persona. Descubrí que estaba embarazada 3 semanas después de que te fuiste, continuó, con voz controlada. Y decidí que mi hijo merecía más que un padre que no quería ser encontrado. El avión se sacudió con una nueva turbulencia, más fuerte, reflejando la agitación interna de Santiago. ¿Y este encuentro es una casualidad? Una sonrisa amarga apareció en los labios de Julieta. ¿Crees en las casualidades, Santiago? En un mundo con miles de pilotos y cientos de empresas de aviación ejecutiva. Antes de que pudiera responder, el panel emitió una alerta que exigió la atención inmediata de Julieta. Vuelva a su asiento, por favor.
Tenemos un problema técnico que resolver. ¿Y qué clase de problema? Nada por lo que tu preciosa novia modelo deba preocuparse, respondió Julieta, con el primer signo de emoción en su voz, un ligero matiz de desprecio. Solo una falla en el sistema hidráulico secundario. Tendremos que hacer un aterrizaje no programado para una revisión. Santiago se levantó, aturdido. ¿Dónde? Casimiro de Abreu, respondió ella, ajustando unos controles. Un pequeño pueblo en el interior del estado de Río de Janeiro. Tiene una buena pista y excelentes mecánicos. Al mencionar el nombre, sus ojos se encontraron de nuevo, y Santiago entendió. No era solo cualquier ciudad con una pista adecuada. Era donde Julieta vivía, donde su hijo estaba creciendo. «Esto no es una coincidencia, ¿verdad?», murmuró, la comprensión formándose finalmente. La mirada de Julieta fue indescifrable cuando respondió. «La vida rara vez nos da segundas oportunidades, Santiago. Lo que hacemos con ellas es nuestra elección. Actos de dos. La trampa de Terciopelo y el hospedaje». Mientras regresaba a su asiento, sintiendo que el avión iniciaba un suave descenso, Santiago releía el misterioso mensaje anónimo. ¿Quién podía saberlo? ¿Quién estaba orquestando este encuentro imposible? ¿Algún problema?, preguntó Isabela, al notar su expresión. «Cambio de planes», respondió él, con voz extrañamente tranquila. «Necesitaremos hacer una parada técnica antes de ir al resort». La señal de aterrizaje se encendió y la voz profesional de Julieta llenó la cabina. «Señoras y señores, iniciaremos nuestro procedimiento de descenso para el aeropuerto regional de Casimiro de Abreu. Por razones técnicas, haremos una parada no programada. Gracias por su comprensión». Santiago, el hombre que planificaba cada movimiento con precisión milimétrica, se encontró completamente a la deriva, descendiendo hacia un futuro que no podía predecir ni controlar. El pequeño aeropuerto de Casimiro de Abreu era poco más que una pista de concreto con un hangar modesto. Cuando se abrieron las escaleras del jet, el calor húmedo del interior del estado de Río de Janeiro los envolvió como una premonición. «Bienvenidos a Casimiro de Abreu», anunció Julieta, su voz profesional, contrastando con la intensidad de su mirada. «Desafortunadamente, necesitaremos unas horas para mantenimiento. El problema requiere piezas que se están trayendo de Río. Les recomiendo aprovechar para ver la ciudad o descansar en el hotel local». «¿Hotel local?». Isabela no pudo ocultar el horror en su voz, escaneando el paisaje rural con obvia consternación. Santiago vio al pequeño Mateo bajar las escaleras, la energía del niño en pleno contraste con la tensión palpable entre los adultos. «Mami, ¿podemos ir a ver los aviones del hangar antes de ir a casa?», preguntó el pequeño. «Casa». La palabra resonó en la mente de Santiago. Este lugar era su hogar. «Tenemos visitas hoy, cariño», respondió Julieta, acariciándole el cabello. «Debemos ser buenos anfitriones». En ese momento, se acercó un anciano que caminaba con la ayuda de un bastón tallado. Sus ojos astutos examinaron al grupo. «Abuelo Carlos». Mateo corrió hacia el anciano, que lo levantó con sorprendente fuerza. «Tenemos un problema técnico y tendremos que quedarnos hasta mañana», explicó Julieta. Los ojos del abuelo Carlos se fijaron en Santiago con una intensidad desconcertante. «Guzmán», repitió lentamente. «El famoso empresario inmobiliario. Qué interesante coincidencia». No había nada casual en su tono, y Santiago comprendió de inmediato que el anciano sabía exactamente quién era él. «Bueno, no podemos dejar a nuestros visitantes sin alojamiento apropiado», continuó Carlos. «Nuestra casa de huéspedes está a su disposición, aunque no es tan lujosa como los hoteles a los que debe estar acostumbrado». «Agradezco la oferta», respondió Santiago, sintiéndose vulnerable bajo la mirada penetrante del anciano. «Pero debe haber un hotel en la ciudad. El único hotel está en renovación». Carlos sonrió, un destello de diversión en sus ojos. «Nuestra casa de huéspedes es pequeña pero cómoda y está cerca del taller de mecánica».
Santiago se dio cuenta de la trampa sutilmente construida. No había coincidencias allí. «El abuelo prepara el mejor desayuno del mundo», exclamó Mateo, colgado del cuello del anciano. «Parece que no tenemos muchas opciones», concedió Santiago, ignorando la mirada furiosa de Isabela. 20 minutos después, llegaron al hospedaje Horizonte Azul, una encantadora casa colonial, rodeada de jardines bien cuidados. «Es encantador», comentó Isabela, claramente decepcionada. «Ven a ver mi cuarto». Mateo tiró de la mano de Santiago, tomándolo por sorpresa. Mientras caminaban por el pasillo, decorado con fotos antiguas, Santiago vio muchas de ellas mostrando a una Julieta más joven, algunas junto a abuelo Carlos, a quien supuso que era su abuelo. El cuarto de Mateo era un sueño de aviación en miniatura. Un muro entero se había transformado en un cielo con nubes pintadas a mano y docenas de aviones modelo. «Este soy yo cuando sea grande», Mateo señaló un cartel de un piloto. «Voy a volar por todo el mundo, como mi papá». «¿Tu papá?», preguntó Santiago. «Es piloto internacional», respondió Mateo con orgullo inocente. «Mami dice que vuela tan lejos y por tanto tiempo que no puede visitarnos. Pero un día, cuando yo sea piloto también, lo encontraré en el cielo». La simpleza de la esperanza en los ojos del niño golpeó a Santiago. ¿Qué clase de hombre era para que Julieta necesitara crear esta historia? Acto 3. Consecuencias y la cena de la verdad. «Le dijiste que su papá es piloto», murmuró Santiago más tarde, cuando Julieta y él se quedaron a solas en la habitación de Mateo. «Pareció apropiado», respondió ella, cruzándose de brazos. «Él ama los aviones desde pequeño. Debe estar en la sangre». «Julieta, yo...» «No», interrumpió, con voz baja pero firme. «Aquí no, ahora no. Tenemos que sobrevivir a un almuerzo con tu hijo y tu novia en la misma mesa. Un drama a la vez, Santiago». El almuerzo se sirvió en el porche trasero. La mesa estaba puesta con simple elegancia. Carlos presidía la mesa con Mateo a su lado. «Espero que les guste la comida casera», comentó Carlos, mientras servían una humeante sopa de verduras. «Está deliciosa», comentó Santiago sinceramente. «Así que, señor Guzmán», Carlos inició la conversación. «¿Cómo conoció a nuestra Julieta?» «Nos conocimos en un evento de ingeniería aeroespacial», respondió Julieta rápidamente. «El señor Guzmán estaba invirtiendo en un proyecto de aeropuerto privado». «Ah, sí». Carlos sonrió, no convencido por la media verdad. «Y ahora se reencuentran años después. El destino tiene caminos curiosos. ¿Cree usted en el destino, Isabela?» «Yo creo en las consecuencias», respondió el anciano, con los ojos clavados en Santiago. «Cada elección que hacemos crea olas que eventualmente regresan a nuestra orilla, sin importar cuán lejos nademos para evitarlas». El silencio que siguió fue interrumpido solo por el tintineo de los cubiertos y la voz de Mateo, ajeno a la tensión. Tras el postre, Carlos sugirió que descansaran antes de la cena. «Me encantaría ver un poco de la ciudad». Isabela se levantó elegantemente. «Santiago, ¿te importaría acompañarme? ¿Puedo yo enseñarles la ciudad?», intervino Mateo con entusiasmo. La mirada de pánico que Santiago le dirigió a Julieta fue respondida con una leve sonrisa desafiante. «Sería educativo para Mateo servir de guía, si no te importa, claro». La pequeña excursión se convirtió en un extraño viaje emocional. Ver a Mateo correr, con Julieta caminando en silencio a su lado, creó una perturbadora ilusión de vida familiar. «Es extraordinario», comentó Santiago en voz baja, observando a Mateo. «Lo es», asintió Julieta, «a pesar de ti». «Julieta, yo no lo sabía. ¿Habría hecho alguna diferencia?», interrumpió, mirándolo directamente. «Si hubieras sabido que estaba embarazada cuando decidiste irte dejando solo una nota y desaparecer, ¿habría sido el padre que él merecía?». «No lo sé», respondió Santiago honestamente. Era una persona diferente en ese entonces.
¿Y quién eres ahora, Santiago? La pregunta fue casi un susurro. ¿El hombre que va a pedirle matrimonio a la modelo? ¿O el hombre que acaba de descubrir que tiene un hijo? Antes de que pudiera responder, Mateo regresó corriendo, tendiéndole algo. «Mira lo que encontré, papi. Un avión de madera». El señor de la tienda dijo que trae buena suerte cuando se lo damos a alguien especial para que lo toque primero. El mundo se detuvo mientras Santiago recibía el regalo. Un simple juguete de madera llevaba el peso de todas las elecciones que había hecho y todas las que aún tenía que hacer. Pregunta interactiva. ¿Crees que el abuelo Carlos tiene derecho a interferir de esta manera? ¿O Julieta debería haberle contado a Santiago sobre Mateo, a pesar de su abandono? ¿Tú qué hubieras hecho? Déjanos tu opinión en los comentarios. Acto 4. El ajedrez de Catalina y la hermana gemela. La noche cayó sobre Casimiro de Abreu. Carlos sirvió un licor de caña casero añejado. «Cachaza de la casa», explicó, perfecta para conversaciones difíciles. Cuando Isabela se retiró, dejando a Santiago y Julieta a solas, el silencio fue denso. «¿Por qué ahora?», preguntó Santiago finalmente. «No fue mi idea», admitió Julieta. «Pero cuando la oportunidad surgió no pude negarme». «¿Qué oportunidad?». «Tu madre». Julieta encontró sus ojos, la revelación colgando entre ellos como el humo. «Catalina Guzmán me encontró hace 6 meses». «¿Mi madre?». Santiago sintió un escalofrío. «¿Cómo?». «Investigadores privados», respondió Julieta. «Al parecer, ella siempre sospechó que podrías tener un hijo en alguna parte. Dijo que seguías un patrón predecible. Implicación intensa seguida de una huida abrupta cuando las cosas se ponían demasiado profundas emocionalmente. La descripción de su comportamiento era impactante en su precisión. ¿Isabela? ¿Ella también es parte de esto?». La sonrisa de Julieta fue triste. «Tu novia es Amanda Vidal, una investigadora privada contratada por tu madre hace más de 1 año. No es modelo internacional, Santiago. Tiene un título en Derecho y se especializa en localizar personas y construir perfiles de comportamiento». El shock fue un golpe físico. 2 años de relación, todo parte de una trampa elaborada. «¿Por qué haría esto mi madre?», preguntó, con la voz rota. «Eso», respondió Julieta suavemente, «es algo que tendrás que preguntarle a ella. Estará aquí mañana». A la mañana siguiente, el sol trajo un coro de sonidos naturales. Sentado en el porche, Santiago vio la llegada de su madre. Catalina Guzmán, a los 60 y tantos, mantenía la elegancia discreta y la postura impecable. «Siempre fuiste madrugador», dijo, tomando asiento. «Tienes mucho que explicar». «Yo también», asintió Catalina con calma, «igual que tú». «¿Por qué?». Fue todo lo que pudo preguntar Santiago. «Porque te estás convirtiendo en tu padre», respondió, con una suavidad que no disminuyó la fuerza de las palabras. Arthur Dawson, su padre, había sido un hombre de negocios despiadado, que construyó un imperio a costa de relaciones destruidas, y murió solo. «No soy como él», protestó Santiago. «¿Cuántas relaciones terminaste a la primera señal de profundidad emocional?», replicó Catalina. «Tu padre hizo exactamente lo mismo, y yo me prometí que no dejaría que te convirtieras en el hombre que destruye todo lo que toca». «¿Quién limpió mi desorden?». «Nadie», respondió Catalina simplemente. Julieta se negó a cualquier contacto. Cuando finalmente me enteré de Mateo, ella ya había reconstruido su vida aquí. Y lo hizo sola. Es extraordinaria. ¿Y ahora qué esperas que pase?». El sonido de pasos infantiles interrumpió la conversación. Mateo apareció en el porche. «Abuela», murmuró. Luego se quedó paralizado al ver a Catalina. «Tú eres la señora del retrato». «¿Retrato?», preguntó Santiago confundido. «Hay una foto de ella con el abuelo Carlos hace mucho tiempo», explicó Mateo. «El abuelo dijo que era una gran amiga de la familia». Julieta,
que acababa de llegar, confirmó. El primer vuelo que hizo tu abuelo Carlos fue patrocinado por la familia de Catalina. Hay una deuda de honor que se remonta a décadas. El shock para Santiago se hizo más profundo. La conspiración era multigeneracional. En ese momento, apareció Amanda, la falsa Isabela, ahora vestida con ropa práctica. «Buenos días a todos», saludó, su acento sutilmente diferente al que Santiago estaba acostumbrado. «Creo que es hora de dejar de lado las pretensiones». «2 años de mentiras, Amanda», espetó Santiago. «2 años de investigación profunda», replicó con calma. «Y creo, Santiago, que necesitábamos que lo vieras. No solo que lo supieras intelectualmente, sino que vieras a tu hijo, sintieras su realidad, entendieras lo que te estabas perdiendo antes de que fuera demasiado tarde. ¿Por qué no me dijeron simplemente sobre Mateo?» «Lo intentamos», Julieta respondió suavemente. «Tú bloqueaste todos los accesos. Necesitábamos que te enfrentaras a las consecuencias de tu propia huida». «¿Y ahora qué?», preguntó Santiago, más vulnerable de lo que nunca se había permitido. «Eso», dijo Julieta, «depende enteramente de ti. No del Imperio Guzmán, sino del hombre que elijas ser a partir de hoy». Acto seguido. La elección del padre y el epílogo. Los días se convirtieron en una semana. El misterioso problema técnico del jet se extendió convenientemente. El Imperio Guzmán seguiría funcionando sin su presencia. En la tarde del tercer día, Catalina finalmente le reveló a Santiago la verdad más oscura sobre su padre. «Tu padre tuvo otro hijo», dijo Catalina, sentada junto al lago. 3 años mayor que tú, con una secretaria. Cuando ella quedó embarazada, él la despidió y negó toda responsabilidad. «¿Y cómo lo supiste?» «Cuando tenías 12 años, el hospital nos llamó. Un joven de 15 años, Rodrigo, necesitaba urgentemente un trasplante de médula. Tenía una rara condición genética que se presenta en la familia de tu padre. Tu padre se negó a ayudar. Me prohibió hacerte la prueba como potencial donante». «¿Y qué le pasó a mi hermano?» «Sobrevivió, pero con complicaciones. Vive en Canadá. Es profesor de ingeniería. Él me contactó. No estaba enojado, solo curioso. Pero tu padre repitió el mismo patrón. Abandonó a su hijo y te convirtió a ti en un huérfano emocional». La revelación golpeó a Santiago. Toda su vida había creído ser hijo único. Ahora descubría que estaba a punto de repetir un ciclo de abandono familiar. «Estoy dispuesto a aprender», dijo a Julieta esa noche. «Quiero ser parte de su vida». «Dependerá de tus términos, Santiago», respondió ella. Oiga, con una seriedad férrea. «Mateo no es un proyecto de fin de semana. Es una persona con un corazón que puede romperse fácilmente. No lo haré», prometió. «Quiero ser mejor de lo que mi padre fue. Pero no sé cómo. Nadie nace sabiendo ser padre, Santiago. Es una habilidad que se aprende a diario», dijo Julieta, su rostro suavizándose ligeramente. «La diferencia es que algunos eligen aprender, mientras que otros huyen». Finalmente, en la mañana del 15º día, Mateo le hizo la pregunta a Santiago mientras desayunaban en el porche. «Tú eres mi papá, ¿verdad?» El silencio se hizo absoluto. Santiago miró a Julieta, quien asintió levemente, dándole permiso para la honestidad. «Sí», respondió simplemente. «Soy tu papá. ¿Por qué no viviste con nosotros?» «Porque cometí un error», respondió Santiago, eligiendo las palabras con cuidado. «Un error muy grande. Cuando tu madre y yo nos conocimos, yo no sabía cómo ser la persona que ella y tú merecían. Así que, en lugar de aprender, huí». «¿Como un cobarde?», preguntó Mateo, con la inocencia de la niñez. «Sí, como un cobarde», respondió Santiago, aceptando la etiqueta. «Pero estoy tratando de ser más valiente ahora. Tu abuelo Carlos dice que ser valiente es hacer lo correcto, incluso cuando tienes miedo». «¿Vas a vivir con nosotros ahora?»,
No, cariño, intervino Julieta, pero tu papá quiere ser parte de tu vida de otra manera. Santiago tomó aire y continuó. Quiero conocerte, Mateo, aprender sobre tus aviones, estar en tus juegos y presentaciones escolares. No puedo cambiar el pasado, pero podemos construir un futuro juntos, si tú quieres. Mateo consideró la propuesta con una seriedad sorprendente. Finalmente, extendió su pequeña mano hacia Santiago. Tenemos un trato entonces, pero tienes que prometer no volver a ser un cobarde. Santiago tomó la mano ofrecida, sintiendo el enorme peso de la promesa. Prometo intentarlo cada día. 3 meses después, Santiago observaba desde el asiento del copiloto cómo Julieta pilotaba una pequeña avioneta Cessna sobre las montañas. Había cumplido su palabra. Reorganizó su vida para incluir visitas regulares a Casimiro de Abreu. Alquiló una casa y comenzó a tomar lecciones de vuelo. «Mira, papá», la voz de Mateo en los auriculares aún le causaba una oleada de emoción. «Ahí está nuestro lago. Se ve aún más hermoso desde arriba», respondió Santiago. «Todo se ve diferente cuando cambias de perspectiva», comentó Julieta, con esa ligera sonrisa que estaba volviendo a reconocer. Con cuidado, Santiago puso sus manos en los controles. Era aterrador y estimulante a la vez. «¿Estás volando, papá?», exclamó Mateo. «Estoy volando», confirmó Santiago. El cielo abierto, infinito en sus posibilidades, parecía el escenario perfecto. Santiago Guzmán, el hombre que construyó estructuras que tocaban el cielo, finalmente estaba aprendiendo a volar. No solo, sino acompañado, guiado por la familia que nunca supo que necesitaba. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Mateo. Santiago intercambió una mirada con Julieta, encontrando en sus ojos respeto, entendimiento y la promesa silenciosa de un futuro compartido. «A donde tú quieras», respondió Santiago. «El cielo es el límite». Reflexión final y llamada a la acción. La vida de Santiago Guzmán no se redefinió por el avión de 15 millones, sino por la sinceridad de un mensaje anónimo, la valentía de una madre soltera y el honor de un padre postizo. Su verdadera riqueza no eran sus torres de São Paulo, sino la conexión que encontró en un pequeño pueblo de Río de Janeiro. ¿Crees que Santiago podrá romper el ciclo de abandono de su padre y ser el hombre que Mateo merece? ¿O volverá su imperio a reclamarlo? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si esta historia de segundas oportunidades y paternidad encontrada te conmovió, dale un me gusta a este video, compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias que te harán reflexionar sobre lo que realmente importa. Gracias por mirar. Muchas gracias de nuevo. Me alegra muchísimo que la historia de Santiago y Mateo te haya enganchado. Siguiendo tu instrucción de escribir más, de forma detallada y sin acortar la historia, voy a continuar el relato, profundizando en la vida de Santiago y Julieta, y explorando los desafíos que enfrentan al intentar construir una relación de paternidad y coparentalidad en un contexto tan complicado. Aquí tienes el siguiente capítulo, explorando las primeras etapas de esta nueva y frágil realidad. Navegando el horizonte, la tormenta perfecta del compromiso. La trama se complica. Santiago ha prometido cambiar, pero ¿podrá la confianza rota de Julieta soportar el peso de su imperio? Coméntanos qué crees que hará Isabela Amanda ahora, y no olvides suscribirte y darle me gusta. El acto 6. Continuación. La fragilidad de los primeros pasos. El cielo azul, contemplado desde la cabina, se había convertido en el nuevo telón de fondo de la vida de Santiago. Ya no era un simple techo, era el aula de su hijo y el espacio de trabajo de la mujer que de repente definía su futuro. Los días se transformaron en semanas, y las visitas programadas de fin de semana se extendieron a largas estancias de 4 días,
con Santiago trabajando virtualmente desde el hospedaje Horizonte Azul. Una rutina que habría parecido ciencia ficción solo unos meses antes. El jet privado, el Gulfstream G150, se había convertido en su puente personal, haciendo el trayecto São Paulo-Casimiro de Abreu al menos 2 veces por semana, con Julieta y él turnándose para pilotar en las etapas tranquilas, el desafío de la coparentalidad. La relación entre Santiago y Julieta se regía por una nueva normalidad, marcada por el respeto y una cautela profesional. Habían enterrado el rencor en aras de la estabilidad de Mateo, pero la confianza era todavía una semilla frágil, apenas germinando. Sus conversaciones giraban en torno a horarios escolares, vacunas y la mejor manera de explicar la complejidad de las nubes cumulonimbus a un niño de 5 años. Mateo tiene una aptitud natural para la geometría, comentó Julieta una tarde, mientras revisaban su itinerario para la semana siguiente. Estaban en la oficina del abuelo Carlos, un espacio que se había convertido en una zona neutral y de trabajo compartido. Lo noté. Ayer me preguntó sobre la fórmula para calcular la velocidad del sonido a diferentes altitudes. Respondió Santiago, sintiendo un cosquilleo de orgullo genuino. Se había dado cuenta de que el orgullo de padre era un placer mucho más profundo que cerrar un negocio multimillonario. Necesita más estimulación. He pensado en inscribirlo en el campamento de verano de la Academia Aeroespacial en Río. Son 2 semanas en julio, dijo Julieta, deteniendo su pluma y levantando la mirada. Esta era una prueba, Santiago lo sabía. Una prueba de compromiso y de respeto a su criterio como madre. En su antigua vida, Santiago habría dictado una solución: inscribir a Mateo en la academia más cara de Suiza sin consultar. Pero aquí, en el humilde escritorio de madera de Casimiro de Abreu, aprendió a sopesar. Me parece una idea brillante, dijo. Pero en julio tengo una junta directiva crucial, la que definirá si podemos seguir con mis ausencias. Podría ser un buen momento para que yo lo lleve y lo recoja. Podríamos pasar un día en Río juntos antes de su ingreso. Julieta le devolvió una mirada larga y evaluadora. No era la respuesta ideal, pero demostraba que estaba adaptando su ambición a las necesidades de Mateo, no al revés. Aceptable, concedió ella, volviendo a escribir. Pero la decisión final de la academia debe ser de Mateo. No lo forzaremos. El factor Catalina. Catalina Guzmán se había instalado en el hospedaje Horizonte Azul, declarando que el aire de la montaña era milagroso para el reuma que no tiene, y que la compañía de su nieto era el único antídoto contra la mediocridad de São Paulo. Su presencia era una fuerza estabilizadora y a la vez cómica. Mateo la adoraba, disfrutando de los secretos que compartían y de las lecciones de historia, y de cómo negociar un trozo extra de pastel que ella le impartía. ¿Sabías, abuela?, preguntó Mateo un día, que papá Santiago es muy malo construyendo castillos de arena. Catalina soltó una carcajada elegante. Tu abuelo Arthur era igual, cariño. Solo sabía construir torres de hormigón. Pero tú tienes la imaginación de tu madre y la obstinación de tu abuelo Carlos. Una combinación maravillosa. Para Santiago, las interacciones con su madre eran la verdadera terapia. Una tarde, mientras miraban el atardecer sobre el lago, él se atrevió a preguntar sobre su hermano. ¿Cómo se llama él? Rodrigo, respondió Catalina, sin dudar. Vive en Montreal. Me envía fotos de sus alumnos. Es un hombre bueno, Santiago. Él eligió la honestidad en su vida profesional y personal. No repitió el patrón de Arthur. ¿Tú crees que él me aceptaría?, preguntó Santiago, sintiéndose de nuevo como un niño de 10 años. No te juzgará por el apellido que llevas, sino por las acciones que haces, dijo su madre, poniendo una mano reconfortante en su brazo. Como la decisión que tomaste de quedarte aquí.
Es un buen comienzo. El silencio de Amanda. El fantasma de Amanda Vidal, la falsa Isabela, se había desvanecido, pero su impacto persistía. Ella se había ido con la misma eficiencia con la que había llegado, dejando una nota concisa para Santiago. Mi trabajo de investigación ha terminado. Espero que ahora empiece el de construcción. El pago por mis servicios fue una lección. La verdad se cotiza más alta que cualquier bien raíz. Sin embargo, a los pocos días, el escándalo corporativo que Santiago temía se desató con fuerza. Una fuente anónima filtró a la prensa brasileña el historial completo de su relación con Julieta, la prueba de paternidad y la existencia de Mateo. El titular del estado de São Paulo era devastador. El magnate de la huida. Santiago Guzmán es padre de un hijo secreto y enfrenta una crisis de confianza. En la oficina de Carlos, Santiago leyó la noticia, sintiendo una mezcla de rabia y resignación. ¿Crees que fue Amanda?, preguntó a Julieta, su voz tensa. Julieta negó con la cabeza. Amanda no filtra por despecho. Su lealtad es a la verdad. La única persona que ganaría algo arrojando gasolina al fuego ahora es la que perdió todo. ¿Nicolás? Julieta alzó una ceja. No, Santiago. Blanca Cruz. Su fusión con el imperio de su padre pende de un hilo. Destruirte sería su acto final de venganza contra el hombre que la usó y que eligió a otra antes que a ella. El despertar del depredador, la amenaza inesperada, la furia del escándalo no vino solo de los medios, sino de la junta directiva. El caos en el mercado de valores y la caída del 3% que se mencionó anteriormente se amplificó. Santiago recibió una llamada urgente de su director financiero. Santiago, el Consejo de Administración ha convocado una votación de emergencia. El presidente, don Augusto Matos, está presionando para una moción de censura. Necesitas volver, ahora. Santiago sintió la adrenalina, la familiar sensación de estar bajo ataque que lo había convertido en un depredador en los negocios. Pero esta vez, el instinto de huida que había definido a su padre y a su yo anterior no apareció. En cambio, sintió una rabia protectora. Voy a volver, dijo con voz de acero, pero no voy a ocultar a mi hijo. Voy a usar esta crisis para redefinir el valor de la empresa. Diles que esperen. Llegaré mañana, pilotando yo mismo, y lo haré con una historia que no podrán ignorar. Colgó el teléfono. Julieta, que había escuchado todo, lo miró con una mezcla de admiración renuente y una nueva preocupación. Vas a volar a São Paulo justo en medio de una tormenta legal. ¿Qué planeas hacer? Santiago sonrió, la sonrisa del CEO que todos temían, pero esta vez, con un fuego diferente en sus ojos. Voy a hacer lo que mi padre nunca hizo. Voy a dejar de huir de mis responsabilidades y las voy a abrazar. La gente respeta el poder, Julieta, pero respeta aún más la valentía. Pregunta clave. Santiago se enfrenta a una moción de censura y debe volar a São Paulo. ¿Debería llevar a Mateo con él para demostrar su compromiso con su nueva vida? ¿O debería protegerlo de la inminente batalla corporativa? Opina en los comentarios. Acto 7. El vuelo del coraje y la reivindicación. A la mañana siguiente, el jet despegó en silencio. Solo viajaban Santiago y Julieta en la cabina. Habían decidido, con gran dificultad, que era mejor para Mateo quedarse con la abuela Catalina y el abuelo Carlos, lejos del circo mediático que esperaba en la metrópolis. Mientras sobrevolaban la densa niebla de la Serra do Mar, Julieta miró a Santiago. Llevaba un traje de corte impecable, pero sus ojos estaban cansados. «¿Estás nervioso?», constató. «No», respondió él. «Estoy concentrado. Nunca subestimes a don Augusto Matos.
Él ve una oportunidad de oro para tomar el control. Recuerda lo que dijo tu madre. La gente respeta la valentía, dijo Julieta. Y el abuelo Carlos dijo que la honestidad es la única manera de navegar en el cielo, replicó Santiago, asintiendo. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos, la expectación era palpable. La pista estaba rodeada de vehículos de seguridad y, detrás de la valla, una masa de reporteros y fotógrafos. Santiago se ajustó la chaqueta y se dirigió a Julieta. No tienes que hacer esto. Puedes quedarte aquí, yo me enfrentaré a ellos. Julieta negó con la cabeza, una determinación silenciosa grabada en su rostro. No he luchado 5 años por la verdad para que te enfrentes solo. Mateo es la verdad, y yo soy su madre. Vengo contigo. Salieron juntos del jet, Julieta con su uniforme de piloto impecable al lado del CEO. El estallido de flashes fue ensordecedor. Los reporteros gritaban preguntas sobre el escándalo, sobre su hijo, sobre la moción de censura. Santiago levantó la mano para pedir silencio. «Damas y caballeros», comenzó. Su voz, aunque amplificada, era tranquila, resonando con una autoridad genuina, despojada de arrogancia. «Estoy aquí para confirmar la verdad. Hace 5 años, en un momento de gran miedo y cobardía personal, abandoné a la mujer que amaba y huí de una responsabilidad que hoy es la luz de mi vida. La capitana Alarcón es la persona más fuerte y honorable que conozco, y es la madre de mi hijo, Mateo Guzmán Alarcón». Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. «He convocado esta reunión para la Junta no solo para discutir los negocios, sino para proponer un nuevo paradigma. Durante años, la Corporación Guzmán construyó edificios impresionantes, pero yo construí mi vida personal sobre una base de mentiras y miedo. Eso termina hoy. El señor Matos argumenta que mi vida personal inestable me hace indigno de dirigir esta empresa. Yo argumento que mi reciente redescubrimiento de la honestidad y de mi familia me hace más fuerte, más centrado y más capaz de liderar que nunca. Un líder que no puede afrontar sus errores no es un líder. Un hombre que no puede amar a su hijo no tiene la capacidad de liderar a miles de personas. Su discurso fue un acto de contrición pública y una declaración de guerra corporativa. Él no negó el escándalo. Lo abrazó como prueba de su transformación. Final. Significativo. El legado del cambio. La moción de censura se celebró esa misma tarde. Fue una batalla brutal, de 2 frentes, el negocio y la moralidad. Don Augusto Matos atacó con furia las pérdidas en el mercado de valores y la inestabilidad familiar. Pero Santiago tenía un arma que nadie había esperado: la verdad radical. Con la dignidad inquebrantable de Julieta a su lado y el recuerdo de Mateo jugando con su avión de madera, él enfrentó cada acusación con una honestidad desarmante, algo que la cínica Junta de Guzmán Corporación nunca había presenciado. La votación fue tensa, pero la balanza se inclinó a favor de Santiago. No porque la Junta creyera en el amor, sino porque reconocieron la fuerza de su nueva determinación. La mayoría votó por él, concluyendo que un CEO que se arriesga a perderlo todo por su hijo es paradójicamente un líder más leal y arriesgado que el que siempre ha temido la pérdida. En los meses siguientes, la Corporación Guzmán experimentó un cambio notable. Santiago nombró a Julieta como jefa del nuevo think tank de energía renovable de la compañía, un guiño a su capacidad y a la necesidad de construir algo real y sostenible. Su matrimonio se disolvió, y aunque la prensa seguía persiguiendo la idea de un romance con Julieta, ambos mantuvieron su asociación enfocada en Mateo. Santiago comenzó a trabajar en un proyecto de aviación filantrópica
con el abuelo Carlos, utilizando aviones pequeños para llevar suministros médicos a comunidades remotas. Una herencia de honor de su propia familia, finalmente redimida. La historia de Santiago Guzmán no es la historia de un hombre que recuperó a su amor. Es la historia de un hombre que se encontró a sí mismo y a su propósito a través de la paternidad. Él aprendió que el cielo no es un escape, sino un espejo, y que la honestidad es la única brújula que funciona a cualquier altitud. Su mayor éxito no fue eludir la moción de censura, sino ganarse un nuevo título. Papá, ¿qué crees que le deparará el futuro a Santiago y Julieta? ¿La amistad se convertirá en algo más? ¿O su lazo de coparentalidad es más fuerte y suficiente? Comenta tu predicción final. Y no olvides darle un me gusta a este video y suscribirte si el camino de Santiago te ha inspirado a enfrentar tus propios miedos. Gracias por mirar.